Hoy estamos conversando con Fernando Castaño Uribe a propósito de su tesis doctoral recientemente defendida, titulada Educación emocional en estudiantes de media víctimas del conflicto armado en Colombia. Quiero contarles que el profesor Fernando Castaño Uribe es profesional en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle y es magíster en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle. Profesor Fernando Castaño Uribe, bienvenido a los micrófonos de la U Estéreo. Cuéntenos un poco más de su trayectoria académica. Muy buenas tardes para todos y todas. También soy actor, trabajé muchísimos años como investigador y actor en el grupo Umbral Teatro, que hace unos aportes muy pertinentes a la dramaturgia nacional, y por amor al teatro y a la dramaturgia migré al estudio de la filosofía, pero por la tipología de las letras. Ya como filósofo me formé como filósofo político y posteriormente me presenté al doctorado interinstitucional en educación en el año 2022 y pues lo hemos terminado en 3 años y medio dentro de lo presupuestado con mucha rigor y exigencia académica. Su tesis doctoral, titulada Educación emocional en estudiantes de media víctimas de conflicto armado en Colombia, acaba de recibir la calificación de laureada. Cuéntenos un poco cómo nace el interés por este tema, cómo nace esta tesis doctoral. Bueno, yo soy profe hace 26 años y trabajé 8 años en cárceles y penitenciarías como profesor en el sector de educativas y también en reformatorios. Entonces, cuando yo hablaba con los internos, veía que sin el ánimo de criminalizar las emociones, siempre sus conductas punibles estaban asociadas a emociones. Entonces, el hurto es la avaricia, homicidios pasionales por los celos. Entonces, si nosotros miramos, muchas de las personas que estaban en esos infortunios estaban atravesadas por desbordamientos emocionales. Esto, por supuesto, sin el ánimo de, reitero, criminalizar las emociones, pero veía cómo las emociones nos pone a los seres humanos en apuros. Y veía este constructo de las inteligencias emocionales que me parece espantoso, porque considero que hay una especie de racismo epistémico, y ese atribuirle a las emociones una especie de emociones cognitivas, creo que es una psicologización problemática que está incursionando a la escuela por un fenómeno que yo llamo la colonización de las habilidades emocionales en la escuela. Entonces, a tu pregunta, surge dentro de la esfera penitenciaria y las realidades carcelarias de Colombia. Como decía anteriormente, su tesis recibió la calificación de laureada. Cuéntenos un poco cuáles fueron, digamos, como los objetivos, la metodología que utilizó en la investigación y algunos hallazgos que nos pueda mencionar en este momento al aire. Bueno, yo generé un objetivo específico que buscaba analizar la educación emocional en los estudiantes de media víctimas del conflicto armado en instituciones educativas de Colombia entre 1990 y 2023. Viajamos 1.700 kilómetros, estuvimos en Chitaraque, Boyacá, en Villavicencio, Meta, estuvimos en Candelaria, Valle del Cauca, estuvimos en la localidad de Suba y en Ciudad Bolívar, poniendo de presente que hubo otros escenarios donde hay un recrudecimiento del conflicto, donde actores armados no me permitieron entrar y fui incluso amenazado por los frentes del ELN que se disputan para que yo no pudiese entrar, digamos, a hacer el trabajo de aplicación de instrumentos doctorales. Y con base a este objetivo específico se desperdigaron 4 objetivos emocionales donde se pone de presente las emociones públicas, las emociones políticas, la construcción de ciudadanía y un elemento muy importante para allanar el terreno emocional, que es la imaginación literaria, que es una categoría poderosa que plantea Martha Nussbaum. La ruta metodológica fue considerada como potente porque utilizó elementos disruptivos como es lo performático, el teatro, el combate escénico, los guantes de boxeo, los estudiantes vivir, los participantes experiencias de orden organoléctica y térmicas con ojos vendados. Entonces todos estos, digamos, elementos performáticos en la aplicación de instrumentos permitió que floreciera unos
terrenos ético-emocionales interesantísimos en las víctimas del conflicto armado que se puso de presente en la investigación. ¿Cómo fue su interacción hoy en la defensa con el jurado? ¿Cómo recibió las preguntas? Y sobre todo, ¿cómo recibió la calificación de laureada? Estaba bastante nervioso, estaba ansioso, yo soy actor de escena, entonces fue maravilloso porque sentí este sustico, esta ansiedad que sentimos los actores antes de enfrentarnos a la pieza dramatical teatral. Entonces esta disposición en la sustentación era en efecto como el quehacer teatral, porque además el rol que funge el director de tesis, yo lo concebía como el rol que funge un director de escena. Yo concibo la vida como un gran escenario, todo lo veo performáticamente y por supuesto a partir de ahí como los saldos pedagógicos que esto puede arrojar. Recibí, no pensé que fuera a tener la laureada porque el jurado internacional vio mi tesis como una zona gris, cosa que me pareció maravillosa en el sentido que mi trabajo no es un trabajo acabado, sino en constante construcción. Y lo que el jurado me endilgó lo vi como una provocación como investigador para seguir indagando, digamos, estas debilidades que tiene el trabajo doctoral. Entonces me parece interesante que ponen de presente una debilidad, pero fue más potente lo demás. ¿Y cuál es la debilidad? Por ejemplo, ¿dónde estaba la escuela? ¿Dónde estaba la formación docente? Y pese a que yo lo pongo de presente en mi investigación, uno de los jurados, el jurado internacional me lo estaba reclamando y pues es defensa doctoral, ¿cierto? Entonces aquí yo me paro y defiendo mi trabajo en el sentido que yo doy respuesta a lo que me limitaron mis objetivos específicos. Y mis objetivos específicos no me planteaban la escuela ni otros actores educativos porque de lo contrario me desbordaba. Entonces me parece maravilloso que una tesis laureada pueda posicionarse con ese alto mérito de excelencia académica teniendo de presente que no es un trabajo acabado. Entonces aquí es donde viene, digamos, mi quehacer como investigador, porque el doctorado me dejó 30.000 insumos para 30 años de trabajo, lo decía yo. O sea, tengo trabajo investigativo en los próximos 30 años gracias a este trabajo que he hecho. Su formación doctoral tiene un récord y es que en menos tiempo se realizó. Cuéntenos cuál es el balance que usted hace de su formación doctoral, estos 3 años y pico que estuvo en nuestro programa doctoral. Bueno, sigo respondiendo como actor. Stanislavski decía, el actor tiene que tener una disciplina férrea como el soldado. Entonces yo te digo, yo cerré mis redes sociales, yo cerré Netflix, porque yo quería ser doctor, porque es un sueño que vengo desde niño. Entonces la tenía clarísima, ¿cierto? Hay que suspender unos ítems de mi vida para darle prioridad a la formación doctoral. Esto no quiere decir que el doctorado me subsumió de manera completa porque mi vida en mis otras interacciones socioafectivas como ser humano estuvo. Es decir, el doctorado no me invadió, pero sí teniendo claro la rigurosidad y la exigencia que debería tener como doctorando. Entonces se desarrolló en 3 años y medio con un alto nivel, pero decir todo esto suena demasiado pretencioso y no, es lo que menos quiero. Pero es un poco la invitación a decirles además que hay unos imaginarios con los doctorados de miedo, y no, esto fue un doctorado maravilloso, la pasé riquísimo, lo disfruté, conocí personas, llegué con unos presupuestos conceptuales preestablecidos que el doctorado me derrumbó. Es decir, el doctorado me exigió un desvaciamiento, y eso me parece interesantísimo porque uno llega con un montón de ideas y de cosas que el doctorado los tumba para volverme a redescubrir epistemológicamente. Entonces me parece estupendo, me parece fascinante que uno además tenga la flexibilización y se despoje de los egos para permitir que lo que me está planteando el director es pertinente a mi formación, porque es los ojos que ven el objeto que está en formación. Entonces fue muy lindo eso. Cuéntanos a qué otros proyectos se va a dedicar ahora que ya terminas ese ciclo. Bueno, yo soy profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, soy profesor de Secretaría de Educación del distrito, y a mí me gusta siempre incluir en mis clases esos constructos performáticos de cómo podemos romper lo tradicional de la escuela, porque los estudiantes
entran rotos y despedazados a la escuela, con todas sus circunstancias habidas y por haber, que los vuelve frágiles, y cuando está esa fragilidad y ese dolor, ningún concepto puede entrar. Entonces creo que lejos de todo ego, porque el gran riesgo es el ego, y yo posicionarme como si fuera un autor o una autoridad, no, creo que es importante buscar diferentes perspectivas. Entonces mi proyecto está en seguir investigando, seguir indagando, pero siempre dentro del aula, porque yo soy profesor de aula, no me ubico en otra dimensión, y soy profe de aula desde la esfera universitaria, en la licenciatura de básica primaria de la Universidad Pedagógica Nacional, y como profe de filosofía en educación media en el distrito. Bueno, profesor Fernando Castaño Uribe, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Y por favor, ojo con los constructos de las inteligencias emocionales y esas premisas que están entrando peligrosamente a la escuela.